¿Cómo están tus hombres? Algunos emocionados, otros nerviosos. ¿Y qué hay de ustedes? Creo que un poco de ambas, aunque un poco más nervioso. Yo apenas he podido dormir. Hemos planeado esto durante días. Haz un último esfuerzo, luego podrás dormir todo lo que quieras. ¿Y qué hay de ti? No lo sé. Pese a todo el progreso que dices que he hecho, sigo sin sentirme lista. Tranquila, estamos juntos en esto, te apoyaremos. Además, eres de la familia, tienes la magia en la sangre, lo harás bien. Velvet recordaba esa última conversación mientras iba sentada de copiloto en el camión. En su momento la hizo sentir mejor, pero ahora los nervios volvían a hacerse presentes. Miró hacia atrás para ver cómo iban los gemelos en la parte trasera, y creyó ver algo similar en ellos, luego vio al cielo hacia Cosmos, quien los seguía desde el aire. Delante iba otro camión cargado de hombres, y más adelante varias camionetas. Era todo un convoy rebelde el que avanzaba por la ruta cubierta de escasa nieve rumbo a su destino final, la Academia de Desan. Era de madrugada, el cielo aún permanecía oscuro sin rastros del sol y con un cielo ligeramente nuboso. Las luces de los camiones iban apagadas para tratar de reducir al máximo su presencia, pero el sonido de los motores no cooperaba. Pese a que fuesen a baja velocidad para reducir el ruido, el sonido conjunto de todos los motores seguía siendo alto. El trayecto se hacía eterno, todos se preguntaban impacientes cuánto faltaba hasta llegar. Mientras Desmond conducía, Velvet revisaba sus cargadores, las manos le temblaban, ligeramente, pero aún así era fácil de notar. Luego miró de reojo a Desmond, se veía tenso, sostenía el volante con fuerza, luego vio a los hombres en el camión de delante, no dejaban de revisar sus armas, una y otra vez, aunque todo estuviese correcto, no dejaban de comprobar que las balas estuviesen en su lugar. Era más que nada una forma de mantenerse distraídos. Otro par de minutos y todos los vehículos se detuvieron a un lado de la carretera. Estaban entrando en los terrenos de la academia, de ahí en adelante era mejor seguir a pie. Avanzar por los bosques era tardío, pero era mejor que seguir por la ruta donde estaban más expuestos. Además, al dejar atrás los vehículos ya no debían preocuparse por el ruido de los motores. Ahora el constante ruido de las pisadas en la nieve inundaba el aire. Velvet iba delante de todo el grupo seguida por los gemelos. El grupo de soldados se extendía a lo largo de varios metros, era el grupo de rebeldes más grande que habían reunido, y pese a eso, se preguntaban si sería suficiente para hacer frente a todas las tropas que de seguro habría esperándolos. Por fin las luces de la academia eran visibles. El enorme edificio estaba a solo un par de cientos de metros, tan resguardado y fortificado como ellos se lo esperaban. Los hombres empezaron a preparar las ametralladoras, formándolas en una larga hilera sobre la colina y ocultas entre la hierba. Velvet observaba desde la seguridad mientras los zapadores preparaban las cargas para abrir una entrada en la enorme cerca. La explosión se elevó metros en el cielo, fue tan grande que la onda expansiva los alcanzó hasta sus escondites a varios metros. Incluso tuvieron que desviar la mirada para no encandilarse. El par de ametralladoras empezaron a disparar desde lo alto de la colina, mientras Velvet y los hombres avanzaban hacia la academia. El enemigo respondió con sus propias ametralladoras. El caos se había apoderado del lugar en solo segundos. Más y más soldados salían del interior de la academia mientras los rebeldes seguían ingresando. Velvet y los gemelos debían sortear todo el caos para poder entrar a la academia. Su plan era aprovechar el caos del combate para tratar de colarse, pero ahora se veía difícil. En cada piso y ventana había un artillero disparando. Velvet avanzaba con un grupo hasta los muros de la academia, si lograban llegar podían usar los explosivos para hacer una entrada. En cuanto alcanzaron los muros se pegaron a ellos lo más agachados que podían para evitar los disparos, mientras Desmond ponía los explosivos en el muro. Cuando las cargas estuvieron listas, Don y Dusk formaron un domo alrededor de estas para redirigir toda la fuerza de la explosión contra el muro. Como resultado, el agujero causado fue mucho más grande de lo esperado e incluso derrumbó una parte de la pasarela del piso superior.
Los escombros cayeron levantando una nube de polvo, y por suerte sin caer sobre nadie. Al menos de los hombres de Velvet. Los hombres se apresuraron a dirigirse al interior de la academia. Era mejor que estar afuera donde había menos protección, y era más fácil recibir un tiro amigo por el caos desenfrenado. Aunque dentro las cosas tampoco eran mejores. El reducido espacio hizo parecer a eso como una pelea de taberna. Todo lo que estuviese en el suelo o colgado de las paredes era ahora un arma contundente. Velvet y los gemelos trataban de abrirse paso como podían por el lugar, tratando de llegar hasta el despacho de Desan en el último piso. Entre el mar de gente los cuatro acabarían perdiéndose de vista. Velvet iba junto a Cosmos mientras los gemelos no se veían por ningún lado. Al no ver a Velvet o a su hermano Dusk, decidió tratar de avanzar por su cuenta. Quizá podría reunirse con ellos en las escaleras o el ascensor. Para tratar de evitar el peligro, se desvió por un pasillo que le permitiría evitar todo el peligro. A medida que avanzaba comenzó a sentirse algo inquieta, como si la estuviesen siguiendo. Se apresuró a doblar la esquina, y esperó con su arma lista a que alguien apareciera. Esta vez no dudaría en usarla. Dusk esperaba aguantando la respiración mientras escuchaba pasos acercándose lentamente. Cuando los pasos ya estaban lo suficientemente cerca, ella salió de su cobertura con el arma levantada, solo para encontrarse con su hermano y el cañón de la pistola pegado en su hocico. ¿En serio, otra vez? Es como si quisieras dispararme. Tentador, pero será en otra ocasión. Ambos siguieron avanzando para tratar de encontrar a Velvet. Cuando volvieron al salón pudieron ver a su abuelo en lo alto, quien también los estaba buscando. Lo siguieron y así pudieron volver a reunirse los cuatro. Con la ayuda de Cosmos, Velvet habría logrado llegar hasta un ascensor. Desde ahí podrían llegar directamente hasta el último piso. Cuando la puerta se abrió y comprobaron que estaba vacío, los cuatro entraron rápido y cerraron la puerta mientras Desmond se quedaba atrás cubriendo la entrada. Dentro Dusk casi creyó empezar a sentir claustrofobia. Cuantos más pisos subía el ascensor, más apretado se sentía el lugar, y más se les aceleraba el corazón. Desan esperaba sentado tras su gran escritorio, mientras observaba detenidamente el primer prototipo fabricado. Podían verse fascinación y admiración en sus ojos, claramente orgulloso de lo que había logrado. Casi no parecía importarle que abajo hubiese una carnicería. Pero pronto su mirada se desviaría hacia Velvet y los equinos tan pronto la puerta del elevador se abrió. Es increíble, ¿no lo creen? Sin duda un portento tecnológico sin discusión. Jamás diríamos eso de algo que usa nuestra magia para hacer daño. Este es solo el primer paso, imaginen todo lo que se podrá hacer a futuro. Esto es la clave, la llave que hemos estado buscando durante tanto tiempo. Y ustedes vienen a quitárnosla. No podemos dejar que hagas algo que acabe destruyéndonos a todos. ¿De verdad crees en todo eso, todas esas profecías de ascensión divina? ¿Qué importa en lo que yo crea? Lo único que importa es que ellos crean. No hay mejor ciego que aquel que no quiere ver. Entonces, ¿para qué quieres el corazón de cristal? Miren a su alrededor. Esto es solo una isla, su espacio y sus recursos son limitados, y nuestra población no deja de crecer. Afuera hay todo un mundo desconocido esperando a ser reclamado, y esta piedra será lo que nos permitirá reclamar ese nuevo mundo, sin que nada ni nadie se nos oponga. Con rapidez Desan sacó un arma de su cinturón y disparó. Velvet logró detener el tiro con su escudo y desenfundó para devolver el disparo. Pero la bala fue igualmente detenida, esta vez por un escudo verdoso que cubría todo el cuerpo de Desan. Como dije, hay muchas más cosas que podemos hacer. Desan desabrochó un par de botones de su camisa, dejando ver un collar aparentemente de plata, y del que colgaba otro fragmento del corazón de cristal incrustado en una llave. El escudo se desvaneció al cabo de unos segundos. Velvet ejecutó otro disparo y el resultado fue el mismo. Desan desconocía que Velvet tenía su propio escudo, pero ahora que lo sabía, decidió cambiar de estrategia. Tenía pensado acabar todo con un simple disparo de gracia, pero eso ya no sería posible. Desan guardó su arma y en su lugar tomó el prototipo de la mesa. Si la pistola no sirvió, eso de seguro lo haría.
Todos se dispersaron a buscar cobertura en cuanto Desan empezó a disparar. Velvet siguió disparando, pero las balas no eran capaces de atravesar el escudo de Desan. Ahora deseaba tener el prototipo que habían capturado. Incluso Don y Dusk usaban sus armas, pero nada servía. Todo lo que podían hacer era correr y esconderse. Pero pese a estar en desventaja seguían siendo más en número, no podría defenderse de un ataque en múltiples direcciones. Velvet sería quien se arriesgara. Salió de su escondite y empezó a disparar contra Desan mientras corría hacia el otro lado de la habitación, haciendo que Desan diese la espalda a los gemelos. Y cuando lo tuvieron de espalda, Don y Dusk empezaron a disparar. Sin embargo, su plan no había funcionado, el escudo se había levantado cubriéndole también la retaguardia, y tuvieron que volver a esconderse cuando él volvió a abrir fuego sobre ellos. A este paso no lograrían nada. Lo único que podía perforar ese escudo era el propio prototipo que estaba usando Desan, si lograban quitárselo él quedaría indefenso. Velvet decidió salir de su cobertura y correr directamente hacia Desan y lanzársele encima. El collar o el arma, cualquiera de los dos le serviría para dejarlo expuesto. Pese a su edad, Desan tenía más fuerza de la que Velvet esperaba. Los gemelos no sabían qué hacer, si intentaban disparar podían dar a Velvet por accidente. Don también cargaría contra ellos arrojándolos al suelo. Velvet se apresuró a levantarse y correr hacia el prototipo que había caído bajo el escritorio. Desan se quitó a Don de encima de un puñetazo, con la manopla que tenía puesta fue suficiente para arrojarlo al suelo. Velvet se cubrió tras el escritorio cuando Desan empezó a disparar de nuevo con la pistola hasta vaciar el cargador. Entonces Velvet se levantaría con el prototipo en las manos y jaló el gatillo con fuerza. El cañón del arma se iluminó de verde esmeralda y el potente disparo saldría generando un retroceso que haría a Velvet perder el equilibrio. Pese a que el escudo de Desan se activó, este fue inútil y el disparo pasó a través de él impactando a Desan en el pecho desplomándose. Don se levantó algo desorientado y con el labio sangrando. Desan ya no se volvió a levantar, pero aún podían escuchar cómo respiraba con dificultad. Mientras ellos peleaban contra él, Cosmos se había dedicado a examinar la sala en busca de algún indicio del corazón de cristal, y creyó encontrarlo cuando halló una puerta oculta tras un enorme retrato de Desan. La puerta estaba sellada, pero no era muy difícil intuir que para eso sería la llave que Desan llevaba en el cuello, por lo que fueron a buscarla. Por sorprendente que fuera, él aún respiraba, y aún podía hablar. ¿Acaso no lo entiendes? ¿Qué van a hacer cuando ya no haya más tierra, cuando ya no haya donde construir ni sembrar? Todo esto lo hice para garantizar nuestra supervivencia. Hay mejores formas de hacerlo. Ahora no se me ocurre ninguna, pero siempre hay una segunda alternativa. ¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Piensas dialogar con las bestias? No seas tonta. Este mundo es demasiado hostil como para permitirnos dudar. Solo imponiéndose prevalecen las civilizaciones. Ustedes cuatro no han hecho más que condenarnos a todos. Desan estaba demasiado convencido como para tratar de dialogar con él, era alguien muy firme con sus ideas. Tampoco era como que le quedase mucho de qué hablar viendo la enorme herida en su pecho. De hecho, era increíble que a su edad aún le quedase aliento para hablar después de eso. Por trágico que se viese, ya todo estaba hecho, y nada más se podía hacer. Iban a examinar la puerta cuando Cosmos se detuvo. Esas últimas palabras de Desan se le quedaron dando vuelta en la cabeza. Velvet y los gemelos notaron que él se había quedado atrás y volvieron a ver si había algún problema. Les costó, pero con algo de torpeza lograron entender lo que Cosmos les explicaba. De inmediato fueron de vuelta hacia el cuerpo de Desan, quien sorprendentemente aún respiraba. Desan había hablado de 4, no podía ser posible si se supone que no debería poder ver a Cosmos. El anciano veía fijamente al techo esperando a que sus pulmones se vaciasen, cuando Cosmos se puso a su lado y fijó la vista en sus ojos grisáceos. Desan entonces le devolvería la mirada y ambos se quedarían viendo fijamente el uno al otro. Tú también puedes verme. Cosmos no recibió respuesta pues el último aliento escapaba de los pulmones de Desan y su corazón daba su último latido.
Velvet y los gemelos veían mudos el cuerpo sin vida, incapaces de decir una sola palabra. Pese a que Cosmos se veía más calmado, tampoco parecía ser capaz de poder decir algo. Velvet tomó el collar con la llave del cuello de Desan. Luego tomó el aparato en la mesa, y tal como lo hizo por accidente la primera vez, tras abrir la recámara y retirar la cápsula con magia líquida en su interior, la arrojaría al suelo con fuerza despedazándola al instante. Así desaparecía todo lo logrado por Desan. Luego simplemente se dieron la vuelta en silencio, dejando atrás más dudas que respuestas, y una victoria que ahora les sabía agridulce. Los cuatro se dirigieron a la puerta del fondo. La llave fue introducida en la cerradura y la puerta se abrió. Delante de ellos estaba el corazón de cristal, tan majestuoso pese al estado en el que se encontraba. Las marcas de los experimentos realizados en el corazón de cristal eran visibles a simple vista por toda la superficie. Su color, antes vivo y resplandeciente, ahora se veía apagado. Pese a eso, algo de brillo pareció regresar a la gema cuando los gemelos se acercaron. Es más grande de lo que pensé. Velvet observaba interesada y asombrada. De cerca se veía mucho más impresionante que cuando lo vio en la montaña. Pese al apagado ambiente de la habitación, afuera por otro lado todo era alegría y felicidad. Los últimos rastros de las tropas emprendían la retirada. La academia de Desan ahora estaba bajo el control de los rebeldes. Sin generales, sin líder y sin cuartel era cosa de tiempo a que toda la estructura militar se desmoronase. Oficialmente hablando, ya no existía ningún ejército. Fue como si el ambiente se transformara, de verdad habían triunfado. Velvet estaba sentada en las ominosas escaleras de la entrada a la academia, en total calma y tranquilidad. Pensativa y dudosa, pues parte de lo que Desan había dicho parecía tener algo de razón. Apenas podía creer hasta dónde había llegado, todo el camino que había recorrido, todo lo que había logrado. Era difícil creerlo de verdad, pero al mirar a su alrededor, al verse donde ella nunca creyó que llegaría, era extraño, no sabía exactamente cómo debía sentirse. Empezó a preguntarse qué seguiría ahora, había estado tan enfocada en el camino que se había olvidado de la meta. Ahora se le hacía extraño que ya no hubiese que seguir peleando. Tanto tiempo combatiendo, y de un segundo a otro, todo había terminado. Era casi como si se hubiesen quedado sin propósito. Cosmos la notaría a lo lejos, separada del resto, y decidiría ir junto a ella. ¿Por qué siento que Desan tenía algo de razón? ¿Es posible que algo así llegue a pasar? Es difícil de decir. Generalmente mi esposa era quien se encargaba de los estudios demográficos en Equestria, pero tú misma lo dijiste, hay otras formas, y aunque ahora no sepan cuál, pronto lo descubrirán. ¿Te has preguntado, ahora que Desan ya no está, quién va a gobernar? No lo había pensado. ¿Qué voy a hacer ahora? Fuiste capaz de guiar a estos hombres. Demostraste ser capaz de liderar. No es lo mismo dirigir soldados a toda una isla. No sé nada de gobernar. Además, tú siempre me ayudaste cuando no sabía qué hacer. Puedo seguir ayudándote. Puedo enseñarte hasta que te conviertas en una líder para esta gente. Gracias, por todo. Te abrazaría de no ser porque pasaría a través de ti. Los siguientes días fueron los más calmados que todos habían tenido alguna vez. Con el corazón de cristal recuperado, y con la primavera ya empezada, era por fin hora de partir. Las capas de hielo de la costa ya se habían derretido, y el barco era libre de navegar otra vez. Solo debían cargarlo con todo lo necesario, y estaría listo para levar el ancla. Dusk estaba dentro quitándose el vendaje de sus patas. Aún eran ligeramente visibles las heridas, pero el pelaje se recuperaba con rapidez y pronto ya no habría señal visible de ellas. ¿Has dormido bien estos días? Sí, por fin. Sobre lo que nos contaste la otra vez. Me preguntaba cómo detuvieron a Sombra la primera vez. Sí, hubo bastante que no pude contarles. Galaxia, su bisabuela, formaba parte de un clan rival durante aquel entonces. Yo era el sucesor de mi clan, y ella era el del suyo. Éramos jóvenes, nuestros padres se rehusaban a que ambos clanes pudiesen convivir, menos que se unieran. Sombra aprovechó esa rivalidad. Pero cuando intentas mantener dos cosas separadas, estas tienden a juntarse.
Podría decirse que gracias a Sombra ella y yo acabamos conociéndonos. El resto ya es la historia que conoces. Luego de eso formarían Equestria. Nosotros solo dimos un primer paso, tomaría algunos siglos más poder unir a todos los ponis, pero en esencia así fue. ¿Crees que Sombra pueda ser perdonado por lo que hizo? Con el tiempo he llegado a convencerme de que todo es posible. Si nuestra especie logró unirse en una sola, si un pony y un humano lograron lo que yo creía imposible, es probable. Si yo pude serlo, no veo como algo imposible que él también lo sea algún día. Sé que quizá no deba tocar este tema, pero ¿qué hay de ti? Cuando nos vimos por primera vez, dijiste que buscabas el perdón de alguien, pero nunca supe a qué te referías exactamente. Tú más que nadie deberías saberlo, te has dedicado a estudiar la historia de nuestra especie. Cometí una infinidad de errores en el pasado, errores por los que yo mismo me seguía torturando. Ustedes me dieron la oportunidad de tratar de enmendarlos, de poder hacer algo bien por una vez, y así poder estar en paz conmigo mismo. Ya veo. Cuando mamá nos legó el trono de Equestria dijo que tendríamos que tratar de que no vuelvan a ocurrir guerras como las que ella vivió. ¿Crees que estemos cumpliendo con eso? ¿Crees que estemos haciendo bien las cosas? Te oyes decaída. ¿Hay algo que te preocupa? Antes de llegar a esta isla nunca había hecho daño a alguien, al menos no voluntariamente, pero en el tiempo que llevo aquí incluso llegué a matar. ¿Cómo se puede defender la paz si eso implica usar la violencia? Sí, tu madre me advirtió que sueles sobrepensar un poco las cosas. No sé muy bien cómo responder a esa pregunta. ¿Sabes? No siempre vi a los humanos como algo malo. Hace ya varios milenios, conocí a un humano de quien aprendí bastante. Seguí sus enseñanzas durante siglos, incluso durante las guerras entre nuestras especies. Ahora me pregunto si fue realmente lo correcto hacerlo. Él decía que un gobernante debía hacer lo que hiciera falta con tal de asegurar su cometido, incluso si eso significaba dejar de lado la moral. ¿Tú qué opinas de eso? No lo sé, es algo confuso. Mamá nos enseñó que debíamos hacer lo correcto, la moral debería ser clave para eso. Hacer lo correcto es difícil, principalmente porque muchas veces no sabemos qué es realmente lo correcto. Y esa labor recae en ustedes como príncipes. Ambos salieron para ver si Velvet y Don ya habían vuelto. Afuera corría una suave brisa y el sol desprendía un calor agradable, la nieve ya estaba derretida casi por completo, solo quedaban pequeños montículos de escarcha y tierra repartidos por el lugar. La primavera ya había reemplazado completamente al crudo invierno y la isla entera parecía volver a la vida. Dusk se estaba estirando mientras un camión se estacionaba cerca de la entrada. Eran Don y Velvet que volvían de visitar a la señora Chillo en la aldea. La noticia de la muerte de The Sun había sido tomada con asombro por todos y ya comenzaba a expandirse por el resto de los poblados. Gracias por decirme que saldrían. No quisimos despertarte, llevabas tiempo sin dormir y te veías muy plácida. Cambiando el tema. ¿Cuándo acaba la hibernación de las arañas en esta isla? Ya deben estar rondando por ahí. No te preocupes, ya todo está listo para partir. Dusk se alivió al escuchar eso. Pese a que ya estaba empezando a ver algo de belleza en Ártica, no tenía ganas de volver a ver a esas cosas. Aún me cuesta creer que ya nos vamos. No es como que sea una despedida todavía, solo tenemos un barco y hay que asegurarse de que no lo hundan. Ellos dos no podían navegar el barco por su cuenta, principalmente porque no tenían ni idea de cómo hacerlo. Por eso Velvet y una pequeña tripulación se encargarían de llevarlos. Una vez en el barco, Don se dirigió hacia el borde y de nuevo observó hacia abajo. Tal y como él temía, el enorme pez que había visto días atrás ya no estaba. Está bien, mientras no los siguiese todo estaría bien, pensaba para sí. ¿Estás lista para conocer Equestria? Sería la primera vez que Velvet saldría de la isla y vería el mundo exterior, por lo que estaba emocionada sin duda. ¿De verdad tienes que irte? Mi labor ya terminó, pero eso no quiere decir que no volvamos a vernos. Seguiré ayudando a Velvet con su magia, y volveré a ayudarlos a ustedes si vuelve a pasar algo así.
A los rebeldes aún les quedaba trabajo por hacer, no solo debían llenar el hueco dejado en el gobierno, también debían encargarse de los residuos del ejército que quedasen repartidos en la isla. Pero por ahora podían respirar tranquilos al fin. Con su misión ya completada, la figura del rey Cosmos se desvaneció en la misma aura de luz con la que había llegado, mientras sus 3 nietos partían en el barco de vuelta a su hogar. Así quedaba atrás un régimen que mantuvo encadenada a la gente de Ártica, y una nueva era empezaba para la humanidad.